esposa también, que seguramente se siente muy en casa. Ella viene justamente de iglesia, de familia bautista, de toda la vida. Así que yo soy más visitante, pero elegí una bautista para casarme. Elegiste bien. Elegí bien, ¿no es cierto? Sí, ya lo creo, gracias al Señor. Administrando sabiamente la palabra, la fe y la misión de la iglesia hoy. El título asusta ya, ¿no? Pero como decíamos anoche, bueno, tal vez hay simplemente algunas ideas, algunas propuestas que podemos compartir, inquietudes, anhelos, que podrán servir para alimentar esto que están trabajando, y creo que mañana van a trabajar más específicamente en el grupo de utopías para lo que viene. Decía Raúl, qué hermoso encuentro, qué bien pensado esto, ¿no? De poder, delante del Señor, en su presencia, en oración, en comunión, poder soñar juntos para adelante, para la obra de Dios. Quisiera solo leer dos versículos muy conocidos, muchos de nosotros podríamos decirlos de memoria, allí en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13, hablando de la palabra de Dios, hablamos de la administración sabia de la palabra, que dice, porque la palabra de Dios, justamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tal vez han leído esa frase que es bastante conocida del reformador Martín Lutero, que como a todo buen alemán le gustaba la teología, pero también la cerveza. Él decía, y mientras yo dormía o bebía la cerveza de Wittenberg, junto a mis amigos Philipp y Amsdorf, la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Como justamente decíamos anoche, uno de los grandes redescubrimientos de la Reforma, y tal vez en especial de Martín Lutero, fue esta idea tan obvia para nosotros hoy en día, que la palabra de Dios llega a nosotros en forma de libro. En forma de libro. En otras palabras, Lutero comprendió un hecho poderoso. Dios preserva su mensaje para los hombres de generación en generación por medio de un libro, no por medio de un obispo en Roma, una experiencia, el sueño, la revelación de algún nuevo profeta, por medio de un libro. Y Lutero llama a la Biblia la palabra externa para enfatizar que el hecho de que se trata de algo objetivo, algo que está afuera de nosotros y que por lo tanto no cambia. Lo importante no es tanto lo que Dios me dice, sino lo que Dios dice. Está afuera de mí, está en este libro. Ninguna jerarquía eclesiástica, ningún profeta iluminado puede reemplazarla o amoldarla, hay que dejarla. La palabra externa, este es el sentido externo. Hay que tomarla o dejarla, está escrita, está fija.
Es un libro con letras que están fijadas, con palabras, con oraciones. Y yo creo que este es un elemento sumamente conservador que debería hacernos pensar. Porque la Iglesia, frente a todo lo que viene, la Iglesia encuentra su mensaje en un libro que fue fijado hace muchos años. El canon se cerró hace casi 2000 años. Y que no cambia ni una coma. Pero el desafío es transmitir esas verdades fijas que no cambian a todas las naciones y todas las culturas de todos los tiempos. Claro, alguien podría argumentar, y recuerdo una reunión que teníamos en la Sociedad Bíblica hace ya un tiempo, Tomás nos acompañaba y en la mesa y surgió algún comentario, bueno, pero nuestro mensaje es Cristo, no un libro. Y eso es verdad, por supuesto, nuestro mensaje es Cristo. Pero es solamente cuando estudiamos, cuando leemos, cuando meditamos, cuando predicamos este libro, que podemos tener una visión clara de Jesucristo. Como escribió John Stott hace varios años, hay una sola manera de obtener conceptos claros, verdaderos, elevados de Cristo, y es mediante la Biblia. La Biblia es el prisma que descompone la luz de Jesucristo en sus muchos y hermosos colores. La Biblia es el retrato de Jesucristo. Es justamente por esa razón que en el congreso que el Señor nos dio la gracia en el pasado mes de noviembre con Raúl de organizar el Congreso Internacional de la Biblia como sociedad bíblica, quisimos proponer 3 énfasis principales, o mejor dicho, un solo énfasis en la secuencia lógica de 3 proposiciones. Por un lado, reafirmar la centralidad de las Escrituras en la vida y la misión de la Iglesia. En segundo lugar, reafirmar la centralidad de Cristo. Anoche hablábamos de esto. Reafirmar la centralidad de Cristo en las Escrituras. Y finalmente, reafirmar la verdad de que si Cristo es el centro de las Escrituras, cuando la Biblia está en el centro, Cristo está en el centro. Así que en este encuentro que se viene hablando de utopías, pensaba en esto, en estos días, en el tema de las utopías que me había comentado Raúl cuando me invitó. Y es interesante porque es un término acuñado para describir una sociedad ideal y que por lo tanto no existe. El término utopía a veces se utiliza para referirse a teorías, a veces se utiliza peyorativamente, ¿no? Para referirse a teorías o programas que son irrealizables, que no se pueden alcanzar. Pero esta noche no quisiera apuntar a tanto, esa será más tarea de ustedes en las conclusiones de mañana, simplemente tratar de aportar algún granito de arena para la construcción de esas utopías a través de algunas propuestas concretas. Algunas propuestas que hemos estado trabajando aún desde la Sociedad Bíblica Argentina, entidad sirviente de las iglesias, fundada por las iglesias para servir a las iglesias, para hacer de la Biblia el centro de la vida y la misión de la iglesia. No sé si, como decía, entrarían en la categoría de utopías, porque creo que son bastante realizables de alguna manera. Estas propuestas surgen de trabajos de investigación que hemos hecho, pero también del diálogo con pastores, líderes de las más variadas denominaciones en el país. Nosotros nos movemos justamente por la tarea de la Biblia en todo el zoológico evangélico, podríamos decir. Una bendición, es realmente algo, uno lo dice con cariño, uno es parte, ¿no? Por supuesto, somos todos parte.
pero surge del diálogo con pastores, con líderes, diversas denominaciones, también del diálogo con pastores en el exterior, directores de otras sociedades bíblicas del mundo, presidentes denominacionales, alianzas de iglesias, representantes del ministerio, pero también creyentes de años, jóvenes universitarios, pero también surgen de recorrer las iglesias, de participar de las actividades, de leer lo que aparece en las noticias, la literatura cristiana. Y todo esto que vamos a compartir de ninguna manera pretende ser una crítica, sino más bien exactamente lo contrario. Algunas propuestas constructivas en el anhelo de que las congregaciones que están haciendo una obra preciosa en todo lugar puedan hacer de la palabra de Dios el centro de la vida y la misión de la iglesia. Y yo recuerdo, y cuando hablo de las iglesias, pensamos justamente en el amplio espectro de las iglesias evangélicas en nuestro país. Hace unos meses teníamos justamente con Raúl la oportunidad de tener una reunión con un ministro de la Nación, y él, una de las cosas que decía es, después de haber recorrido mucho la provincia de Buenos Aires y la provincia profunda de Buenos Aires, reconocía que las iglesias evangélicas llegan a donde nadie llega. Ni el Estado, ni la seguridad, ni la salud, ni el Estado llega. Pero ahí hay un pastor, tal vez no con toda la preparación, tal vez no con todos los recursos, pero sí con el anhelo de ganar algún alma para Cristo. Así que ese es el pastor también al cual queremos servir, y para el cual trabajamos, y por el cual oramos para que la palabra también pueda ser el centro de la vida y la misión de su congregación. Algunas de las propuestas las hemos dividido en 6 o 7, pero 6 que tienen que ver con el uso principalmente de las Escrituras. En primer lugar, apartar un tiempo en todos nuestros cultos para la lectura pública de las Escrituras. Pablo le escribía a Timoteo, 1 Timoteo 4:13, dice: mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. Yo pensaba, el joven pastor Timoteo tenía que lidiar con muchos problemas en la iglesia, muchos temas. En Éfeso, insertada en un verdadero centro de idolatría y opresión espiritual. Ayer Pablo me comentaba de las dificultades del trabajo de las obras misioneras en Corrientes, con la opresión espiritual y con tanta gente que ha estado involucrada con Gauchito Gil y San la Muerte y con tantas otras cosas. Bueno, imagínense Éfeso, eso multiplicado a la enésima potencia. Sin lugar a dudas también tenía mucho trabajo para hacer hacia adentro de la iglesia, porque se había infiltrado la falsa enseñanza. Pero Pablo le hace un encargo muy preciso a Timoteo. Le dice: mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras, animar a los hermanos y a instruirlos. Y creo que enfrentamos el desafío, y no sé cómo es en las iglesias que están aquí representadas, uno habla de la variedad de iglesias que recorre, enfrentamos el desafío de reinstalar la lectura pública de las Escrituras en nuestros cultos y en todos nuestros encuentros.
Creo que se ha perdido esto de la lectura pública de las Escrituras como parte de la liturgia del culto evangélico. Una parte importante. Tal vez sería necesario cantar una canción menos o repetirla una vez menos. Y alguno diría, bueno, en vez de 28 o 27 veces. No pasa acá. No pasa. Entendiendo que la lectura pública de la Biblia es un componente central de la adoración del pueblo de Dios. Ahora, leer no es difícil. La verdad que puede leer hasta un niño de primer grado. Pero las Escrituras en público debe ser mucho más que una simple lectura de corrido. La lectura de la Biblia es la transmisión pública de la voz de Dios. La misma voz que creó el mundo, que desgaja las encinas, dice el Salmo, y desnuda los bosques. La voz que calma la tempestad, la voz que da vida a los muertos. Yo me pregunto, ¿podemos asumir el compromiso? ¿Podemos soñar hacia adelante? ¿Podemos aportar a esa utopía? El compromiso de hacer de la lectura pública de las Escrituras un momento imprescindible, intenso, solemne para niños, jóvenes y adultos en todos los cultos. En segundo lugar, hablamos primero de reinstalar la lectura pública de la Biblia en todos nuestros encuentros. En segundo lugar, mucho hablamos de esto anoche, promover la predicación expositiva de la Biblia. ¿Qué dice el texto? Como decíamos ayer, y algo hablábamos después con Justo, después de este encuentro, el apóstol escribe sus últimas líneas desde la cárcel, listo para ser sacrificado. Dice, te encarezco solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y creo que los que predicamos necesitamos confiar más en el Espíritu Santo y menos en nuestras propias capacidades. Lo que proponemos es regresar a la predicación expositiva de la Biblia, pero no tanto como método homilético, aunque es muy bueno, por supuesto, y hay otros, sino con la sencilla práctica de comenzar con la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Y no es que queremos complicar las cosas o pretendemos una predicación más académica, sino todo lo contrario. Nuestros hermanos más sencillos son los que necesitan eso. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple, dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Yo creo que a veces en las iglesias hemos creado un conflicto entre hacer énfasis en la palabra o hacer énfasis en el espíritu. O iglesias que hacen mucho énfasis en la palabra, iglesias que hacen énfasis en el espíritu. Pero ese conflicto no debe existir porque son inseparables. La espada de Dios es justamente, la palabra de Dios es la espada del espíritu. El gran R.A. Torrey, compañero de Moody en sus campañas, escribía hace más de 100 años: si deseamos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestros corazones, debemos estudiar la palabra. Si deseamos que haga su obra en otros, debemos dar a estos la palabra. Pero la palabra desnuda no hará sola el trabajo. El mismo Espíritu debe usar la palabra. Cuando el Espíritu mismo usa su propia espada, entonces se manifiesta su agudeza y poder. La obra de Dios es llevada a cabo por la palabra y por el Espíritu. O mejor dicho, por el Espíritu, por medio de la palabra. El secreto de la vida efectiva es conocer el poder del Espíritu por medio de la palabra.
El secreto del servicio efectivo es usar la palabra en el poder del Espíritu. El apóstol Pedro, muchos siglos antes, lo va a expresar del siguiente modo en 1 Pedro 4:11. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. En otras palabras, que predique y enseñe la palabra, que se ajuste, que se ciña a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, o sea, en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que enseñar y predicar la Biblia en el poder del Espíritu es un tema muy serio, extremadamente serio, y tiene que ver con la gloria de Dios. Así que ese segundo granito de arena para la utopía del uso intenso y la centralidad de la Biblia en el ministerio sería este de retomar la predicación bíblica, la predicación expositiva que dice el texto. En tercer lugar, fomentar la memorización bíblica. Claro, me podrás decir en esta noche, la memorización bíblica. Eso era cuando éramos chiquitos en la escuela dominical. El conocido autor Dallas Willard escribió: si yo tuviera que elegir entre todas las disciplinas de la vida espiritual, escogería a la memorización de la Biblia, porque es un camino fundamental para llenar nuestra mente con lo que ella necesita. Este libro nunca se apartará de tu boca. Es aquí donde usted la necesita. ¿Cómo podrá ponerla en su boca? Por medio de la memorización. El doctor Howard Hendricks, del seminario Dallas, tal vez uno de los maestros cristianos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, una vez dijo que si dependiera de él, se debería exigir a cada estudiante del seminario que antes de su graduación aprendiera de memoria y sin errores 1000 versículos. Voy a citar solamente algunos autores. Otro autor cristiano muy conocido, del cual seguramente hemos leído algunos libros, Charles Swindoll, escribió: hablando en términos prácticos, sé que de todas las disciplinas de la vida cristiana, la más gratificante es la memorización de las Escrituras. Ningún otro ejercicio paga dividendos espirituales más grandes. Su vida de oración se fortalecerá, su testimonio será más claro y mucho más eficaz. Sus actitudes y sus perspectivas comenzarán a cambiar. Su mente llegará a ser más alerta y observadora. Su confianza y su seguridad mejorarán. Su fe se solidificará. Y es animador ver que hay iglesias que han comenzado a implementar un programa sistemático de memorización de las Escrituras para toda la congregación. En nuestra iglesia, por ejemplo, durante un tiempo apartábamos una sección del culto del domingo para hacer esto. Y era, la verdad, que un momento muy lindo, porque un momento muy familiar, pero que permitía que todos los hermanos, desde los hermanos más adultos hasta los niños, pudieran participar en esa parte del culto, sin distinción de edades. Y nos pasa que hermanos, el día de hoy, muchos años después, siguen recordando aquellos versículos que les dijeron en ese tiempo. Y aquí no hay límite de edades, por supuesto. A nuestra edad nos cuesta mucho más memorizar que a los chicos. Pero yo pensaba en ese hermoso ministerio con los hermanos de la tercera edad. Qué lindo para trabajar en la memorización de la Biblia, ¿eh? Es lo que hacen los talleres de la tercera edad, ¿no? Exactamente eso. Y es una cuestión de práctica y de disciplina. Hablábamos hace un tiempo con Héctor Hermosillo, ex músico de Luis Miguel y fundador del líder de la banda cristiana Torre Fuerte y de la iglesia Semilla de Mostaza, o del grupo de iglesia Semilla de Mostaza allí en México. Y nos contaba de las horas que dedicaban junto con su hermano Heriberto
a la memorización de las Escrituras. Claro, hoy uno habla con él y es un hombre que respira Biblia. Es una bendición. Recuerdo cuando Steve Green vino en uno de sus viajes aquí a Buenos Aires y en un concierto citó de memoria 1 Pedro, capítulo 1, 2 y 3, en castellano. Claro, fue una sorpresa y uno de los que lo acompañaba dice, sí, lo estudió en el hotel. Porque es un ejercicio. Recordaba a Guillermo Powell, tal vez algunos de ustedes lo conocen, que citó de memoria todo el libro de Apocalipsis en un culto. Es una práctica, una disciplina. Y hoy hay herramientas hasta en el celular que te ayudan a memorizar la Biblia. Hace un tiempo nos bajamos una con la familia, muy lindo y hasta medio lúdico para los chicos, ¿no? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí el escritor de la carta a los Colosenses nos exhorta a que la palabra de Cristo, o sea, la palabra de Dios, more en abundancia en nosotros. No solo que llegue a nuestra mente, sino que se quede a vivir en nuestra mente. No solo que toque nuestro corazón, sino que llene mi corazón. ¿Y cómo debe manifestarse esa llenura de la palabra de Dios? Bueno, aquí dice, cantando en nuestros corazones salmos e himnos al Señor. En el pasaje paralelo de Efesios 5:19 dice que debemos hablar entre nosotros con salmos. ¿Cómo puedo hablar con salmos? Bueno, guardándolos en mi mente y en mi corazón a través de la memorización. Josué 1:8 registra las palabras de Dios a Josué después de la partida de Moisés. Josué tenía una enorme responsabilidad, hacer entrar un pueblo de tal vez 2 millones de personas a la tierra prometida, expulsando a todas las naciones paganas que vivían allí. Y antes de mandarle que se esfuerce y que sea valiente, le dice unas palabras que muchas veces ponemos en las dedicatorias cuando regalamos una Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué no era un pastor o un predicador que estuviera todo el día leyendo la Biblia, sino que era un general del ejército. ¿Cómo podía estar la palabra de Dios todo el tiempo en su boca? Fíjense, no dice en su mente, en su boca. Bueno, no imagino otra manera que a través de la memorización. O ese pasaje tan conocido de Deuteronomio, capítulo 6, que no hace falta que lo busquen, ustedes lo recordarán, 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense que el énfasis en este pasaje está sobre las palabras mismas, no solo sobre los conceptos. Y la palabra hebrea yanán, que aquí se traduce como repetir, la repetirás a tus hijos, literalmente significa perforar. La idea es inculcar, insertar las mismas palabras de la Escritura dentro del niño. Y la enseñanza es que los padres deben hablar de estas cosas con los chicos en las distintas situaciones de la vida cotidiana. Cuando estén en casa, cuando estén viajando, cuando se levantan, cuando se acuestan. Es muy interesante este pasaje porque me manda no solo a discutir y aplicar los principios de la Escritura en la vida cotidiana, que es muy importante, por supuesto, y
como parte de la mesa familiar, sino también a hablar estas palabras, La enseñanza es la de crear un ambiente saturado de la palabra de Dios, lleno de la palabra de Dios. Cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando estoy en casa, cuando estoy viajando, cuando me miro las manos, cuando abro los ojos, cuando miro la pared y hasta cuando me paro frente a la puerta. O sea, es lo que dice el pasaje. Creo que la memorización de las Escrituras ayudará a nuestros niños a ser transformados a la imagen de Cristo. Es cuando miramos a cara descubierta, como decíamos anoche, como por un espejo, la gloria del Señor, que somos transformados de gloria en gloria por medio de esa imagen, como por el Espíritu de Dios. El proceso de santificación es un proceso de contemplación de la gloria de Cristo. Y miramos a Cristo a través de la palabra. La memorización lo que nos permite es mirar a Cristo más fijamente y verle de una manera más clara. Pero la memorización de las Escrituras también ayudará a nuestros adolescentes a obtener victoria diaria sobre el pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La memorización de las Escrituras ayudará a nuestros jóvenes a obtener victoria sobre Satanás, imitando a su Señor, que venció al diablo con el escrito está. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. La memorización de la Biblia ayudará a los padres a ser personas a quienes Dios contesta las oraciones. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Dios será hecho. La memorización de las Escrituras nos dará poder al comunicar el Evangelio, porque es la ley de Jehová que es perfecta, la que convierte el alma, ¿no? Y finalmente la memorización de la Biblia permitirá que nuestros mayores, aún en su lecho de dolor, puedan recordar que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. En cuarto lugar, cuarto granito de arena. Ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar una cosmovisión bíblica. A no conformarse con meros slogans evangélicos, sino ayudarlos a enfrentar los desafíos de un mundo secularizado y un sistema educativo que abrazó el naturalismo ateo. Un famoso teólogo y primer ministro de Holanda, Abraham Kuyper, de principios del siglo XX, que dijo esta conocida frase: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame, mío. Podemos asumir el compromiso, el anhelo, el deseo, la utopía de ayudar a las nuevas generaciones a entender el mundo y el rol de cada uno de ellos desde la poderosa palabra de Dios. Podremos ayudarles a construir puentes entre el sermón del domingo, la oficina del lunes y la universidad del martes. Les daremos las herramientas para cerrar la brecha, yo diría la grieta, y esta es la grieta más seria de todas, entre lo sagrado y lo secular. Yo escuchaba el testimonio de Roberto Bedrosian y decían, eso. Que se multiplican los Roberto Bedrosian, de eso estamos hablando, exactamente. Ahí estuvo representado. Lutero insistía mucho en esto, escribiendo: aquellos que ahora se llaman espirituales, es decir, los sacerdotes, los obispos, los papas, no son diferentes de otros cristianos ni superiores a ellos.
excepto que a ellos se les ha encargado la administración de la palabra de Dios y los sacramentos, lo cual es su trabajo y función. Y aún iba más allá al describir, cuando un ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas, porque ese es el mandato de Dios, incluso tan pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios, que sobrepasa en mucho la santidad y el ascetismo de todos los monjes y monjas. Pero Lutero no era el único, Calvino también fue muy claro. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse con el trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe de su vocación y sus estudios para vivir a favor del bien común. Tyndale, que tradujo el Nuevo Testamento al inglés y fue condenado a la hoguera, escribió: existe una diferencia entre lavar platos y predicar la palabra de Dios. Pero en lo que se refiere a complacer a Dios, no existe ninguna en absoluto. Hablo mucho con jóvenes. Me encanta hablar con jóvenes. Mis hijos me encantan. Yo siempre estaba diciendo, qué lindo joven. Bueno, uno se va poniendo grande, lo que nos pasa es lo que nos vamos poniendo grandes. A uno le encanta hablar con jóvenes. Y muchos de ellos ya siendo profesionales, con importantes responsabilidades en sus ámbitos de trabajo. Sin embargo, a veces pareciera como que tienen partida su mente entre lo sagrado y lo secular. ¿Cuál es tu ministerio? Toco la guitarra en la iglesia. Hace un tiempo leía un libro que se llama justamente La Gran División, la terrible grieta, tiene una grieta en el medio, que fue muy famoso, creo que se distribuyó en el último Congreso de Evangelización Mundial donde hay un ejemplo de un profesor que dice: yo soy profesor en un colegio secundario y tengo a cargo más de 500 alumnos por semana. La enorme mayoría de ellos no creyentes. Dice: ahora, este año, me han invitado a formar parte del grupo de maestros de la escuela dominical de mi iglesia local. Dice: y ahora, porque estoy en el grupo de maestros, la iglesia ora por mí y estoy en el boletín de oración. Dice: pero nadie me acompaña en oración por mi tarea con los 600 alumnos de lunes a viernes. Ahora, y esto no es una... ¿Pensamos así o no? Pensamos de esa manera. Pero qué hermoso, por eso este testimonio de vida de don Roberto me pareció tan poderoso. Una vida totalmente consagrada al Señor. Su profesión, su ministerio en la iglesia local, su ministerio como médico, como apologista cristiano. De esto estamos hablando. Podremos acompañarles a las nuevas generaciones en el arduo proceso de ir más allá del uso devocional y eclesiástico de la Biblia para pensarla en relación con las leyes, la bioética, la economía, las artes, la educación, las problemáticas sociales. Quinto lugar, revitalizar la enseñanza de toda la Escritura en nuestras iglesias. Y de nuevo, creo que al leer el banner y al hablar con muchos de ustedes, uno se siente como predicándole al coro. Pero siempre es bueno animarnos en estos temas, revitalizar la enseñanza de la Escritura en nuestras iglesias. Y en los últimos años ha habido un descenso notable en las actividades de enseñanza en muchas congregaciones. Programas como la Escuela Bíblica Dominical han sido discontinuados en muchas iglesias. Pero lamentablemente en algunos casos no han sido reemplazados por otras propuestas. Uno puede decir, bueno, los tiempos han cambiado, bueno, pero no han sido reemplazados por otras propuestas. Y justamente hemos querido, como Sociedad Bíblica Argentina, también
poder brindar algunas herramientas para que las iglesias que quieren estudiar más profundamente la palabra puedan hacerlo con distintos recursos. Uno de esos recursos es el programa Teleios, que bueno, fue adoptado por el Instituto Bíblico Recoleta. El hermano de Trelew me comentaba que lo estaba disfrutando mucho también con este propósito de poder suplir necesidades de capacitación bíblica, no solo para la congregación en general, sino también principalmente para los pastores y líderes. En lo que se refiere al programa para niños, tal vez a veces se ha puesto demasiado esfuerzo en el entretenimiento, ¿no? Bueno, que los chicos no molesten en el culto, con el simple conocimiento intelectual de historias. Otras veces, tal vez hemos caído en aplicaciones moralizantes de las Escrituras, olvidando que el centro de la Biblia es Dios y no nosotros, como decíamos anoche. Por ejemplo, ¿de qué hablamos con enseñanza moralizante? A veces podemos enseñar la conocida historia de la multiplicación de los panes y los peces. Esa es típica, la enseñamos en las horas felices, en las escuelas dominicales. Enfatizando la importancia de compartir nuestra merienda con otros, lo que soy chico, niño. Por supuesto que es importante aprender a compartir, pero ¿es esa la lección principal de la historia? No, el milagro no se trata de que un niño estuvo dispuesto a compartir, sino de un Salvador que es capaz de satisfacer todas las necesidades del hombre. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué dice la gente? ¿Qué viene este chico? ¿Cómo estuvo dispuesto a compartir los panes y los peces? No, la gente dijo de Jesús, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Creo que debemos cuidar en el precioso trabajo de los niños de no caer en enseñanzas simplemente moralizantes, sin presentar a aquel que es quien transforma la vida del Señor Jesús. Y este granito de arena, podremos asumir el compromiso de desarrollar programas de enseñanza bíblica para todas las edades. Podemos soñar con esta utopía, porque utopía, de familias enteras yendo con gozo a la casa de Dios, a aprender sus leyes y sus testimonios. Sexto lugar, incentivar la lectura diaria de las Escrituras en el seno del hogar. La lectura diaria de las Escrituras en el seno del hogar. Los puritanos consideraban que el culto familiar era tan fundamental que excluían de comunión a un hombre si no conducía a su familia a la adoración. Impresionante, ¿no? Ellos pensaban que el culto familiar era la columna vertebral de la sociedad. Claro, esta bendita tradición no la hemos enseñado lo suficiente y tal vez no ha sido la propia experiencia en nuestros hogares. Pero el Señor siempre nos da una oportunidad de comenzar. Y creo que es algo realmente bueno, algo hermoso, muy edificante cuando la familia puede reunirse para adorar al Señor y para escuchar su palabra. Claro que uno podría decir, escúchame, muy lindo lo de los puritanos. Despertate, estamos en el siglo XXI, no en el XVII. Las cosas en Buenos Aires, las cosas han cambiado. La sociedad es otra, el ritmo es otro. Y los medios de comunicación, las posibilidades de distracción, justamente atentan contra este tipo de prácticas. Pero yo creo que de alguna manera podemos encontrar maneras de hacerlo. Y esto es particularmente importante, creo que para nuevos creyentes.
Puedo imaginar una madre sola de aquellas que tantas veces vemos en nuestras iglesias, luchándola con la vida, tal vez con un pequeño hijo y con necesidades económicas. Me pregunto, ¿podremos enseñarle que cuando llega de ganar el pan, antes de comer los fideos, pueda abrir la Biblia y leérsela a su hijo? Yo me imagino que surgirán las preguntas del niño o del adolescente y ella podrá responder: mira, hijo, mamá no sabe. Porque Dios es más grande de lo que podemos abarcar. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y el domingo vamos a pedirle al pastor que nos explique. Yo creo que si la Biblia preside la mesa familiar, la iglesia local lo va a notar. Lo tiene que notar. El culto lo va a notar. Y se creará una atmósfera de adoración, de confesión, un clima de comunión, un nivel de conversación, de diálogo que revolucionará las familias y será un testimonio para los que no conocen al Señor. Qué hermoso. Si viene un amiguito a dormir a la noche, que él también escuche la palabra que se lee en el hogar. Finalmente, manifestar el poder de esa palabra en la vida pública, transformando cada área de nuestras vidas, venciendo el pecado y amando al prójimo de manera práctica y sacrificial. Pero hemos querido en esta noche compartir estos desafíos concretos, principalmente los primeros 6 que tienen que ver con el uso de las Escrituras. Después se puede pensar en la aplicación, y para eso está toda la tarea pastoral de la aplicación de las Escrituras. Estas son simplemente algunas sugerencias en cuanto al uso, de cómo podemos utilizar la Biblia para que sea central en la vida y la misión de nuestras iglesias. Cierro con palabras estamos en el encuentro de la Asociación Bautista Argentina, de don Santiago Cantlini. La Biblia nos impulsa hacia adelante y hace vibrar nuestras almas con inigualables energías espirituales que nos llevan a decir a nuestro Señor con el Salmo 119: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Sí, la Biblia es el libro de la vida, decía don Santiago, y mientras haya en el mundo odios y rencores, mientras los pueblos se debatan en la incertidumbre del mañana y haya guerras que masacren a los hombres, mientras no sean respetados los derechos del hombre como hombre y por lo tanto los derechos que Dios le dio, mientras no reine soberana la justicia e impere inviolable la libertad individual y de conciencia, mientras haya vicio y pecado, dolor y desorientación, mientras haya un solo hijo pródigo alejado del Padre Celestial, mientras haya un solo pecador que gima bajo el peso de su pecado, mientras haya una sola alma por salvar, lejos de Cristo, la Biblia será el libro necesario para la vida moral y espiritual de los pueblos. Que el Señor nos bendiga.